Ahí está, listo. Perfecto. Bueno, vamos a continuar. Entonces, así hemos visto que teníamos que definir esta variable para que no nos tire error. O sea, hacer básicamente dejarla de la misma forma que estaba en cosas. Vale, ya que estábamos, desarrollo web. Ya voy a dejar esto. Acá está. Así ya lo tienen. Si lo quieren ir abriendo, igual ya queda poquito, pero bueno, ya lo tienen. Mati, Bueno, ¿no existe más el Drive con los PDFs? No. sí, lo sigo subiendo, pero me gusta Ah, pasárselos ahí rápido por si lo quieren usar ahora bien, y joya. después igual se sigue subiendo allá en el Drive. En alguien me parece preguntar, ¿no? ¿Pasaron asistencia? Sí, Andrés. A ver, dame un segundo, ahí te vuelvo a pasar el formulario. Ahí está. Y bueno, esta, como habíamos visto, era la forma correcta de hacer. Después le puse otros ejemplos. En este caso, una interfaz auto. Bueno, interfase, palabra reservada, el nombre de la interfaz, abren las llaves y bueno. Y acá fíjense que no le puso ningún atributo, solo le puso dos, ¿qué? Dos métodos. Y se acuerdan que les dije que con la interfaz o podía ser de todo atributo o de todo método o atributos y métodos, que eso es lo que te daban la libertad. Entonces, como decimos, lo definimos, no lo implementamos. O sea, no le ponemos lógica a esos métodos. Lo dejamos abstractos, así, vacíos. Y otra cosa que no van a ver es el tema de private, protect, así en las interfaces. ¿Por qué? Porque como las interfaces son contratos, si se quieren, son herramientas que las clases tienen que poder usar. Imagínense, volviendo al ejemplo que les di de los pagaré. Si en los pagaré que yo comprara, estoy con Rodri, que me va a prestar plata o que yo le presto, no pudiera completar un campo, porque fuera, no sé, privado, que no pudiera llenar, ¿de qué me sirve comprar un pagaré donde yo no puedo llenar donde dice mi nombre? O donde dice el nombre de Rodri, o del deudor, o del acreedor, o la fecha, o el monto. No, no me sirve. Entonces, por eso en las interfaces, fíjense, que como no hay nada, ¿qué significa que está? A ver si se acuerdan. Público. Público, perfecto. Entonces, bueno, si vos, acá le pusimos una pequeña oración, si vos los ponés, viste, te va a saltar una tipo, ¿qué estás haciendo? O sea, directamente pongan atributos, pongan métodos, no le pongan en protected, en private, no, ya está, lo dejas así y se entiende que es público. Entonces, bueno, hagan la interfaz, esta clase, en este caso auto, tiene dos métodos, listo. Están definidos, están acá, pero no están implementados. Te está diciendo con método, así, o esto te tiene que volver un tipo numérico. Pero después, ¿qué lógica le metas? No, no sé, eso míralo vos. Y entonces, acá yendo al ejemplo, tenemos, no sé si se alcanza a ver bien, pero creo que es un poquito más grande. Acá se ve gente, ¿no? Cualquier cosa un poquito más grande lo hago, me dicen, o más chico, no sé. Sí, sí. Entonces, bueno, tenemos la interfaz auto que era esta que tenemos acá. Tenemos los métodos. Entonces, tenemos la clase autocarrera que implementa esta interfaz. Por lo tanto, yo sí o sí voy a tener que darle valor, darle uso a estos dos métodos. Fíjense lo que me preguntaron, me acuerdo si era Hernán o Adrián quien me preguntaba el tema del constructor. Fíjate, ¿qué pasó? Yo esta clase digo, bueno, para usar estos dos métodos y acuérdense que yo le dije que la lógica la ponían ustedes, la clase ponía la lógica. Vos mientras los uses, así entre comillas, los definas, metele la lógica que quiera. Entonces digo, bueno, yo para usarlos voy a necesitar una variable. En este caso,
llamada velocidad actual. Y como en uno de los métodos yo necesito o tengo un retorno de tipo numérico, bueno, listo, le voy a poner que sea numérico. Tengo el constructor de la clase, el cual inicializo, le doy el primer valor a esa variable que agregué en 0, y después le meto la lógica a estos dos métodos que la interfaz me obliga a definir, me obliga a usar. Y lo que hice fue meterle estos valores. Incluso fíjense que yo creé una variable para permitirme tener la lógica que yo necesitaba. Pero bueno, el constructor lo tengo, porque toda clase tiene que tener su constructor. Pero lo que me había obligado en este caso a crear una variable de tipo numérico. Hay un ejercicio que seguramente se los demos, que ay, se me fue el nombre. Es bueno, de formas geométricas. Imagínense, ustedes tienen una interfaz que tiene un método llamado calcular área. Entonces, fíjense, si yo tengo la clase triángulo, ya estamos, vamos a escribirlo. Tengo interfaz, no sé, calcular área. Imagínense. Y el método es calcular área, digamos, ¿no? Tengo una interfaz que tiene solo este método. Y tengo la clase triángulo y tengo la clase círculo. Entonces vamos a hacer, ¿qué palabrita reservada tengo que usar para las interfaces? Que la vimos hace un ratito. Implements. 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 En este caso, implement esta interfaz. Calcular área. Entonces imagínense, nosotros en el ejercicio ese, pero ya que estamos, lo vamos viendo un poquito por arriba, implementamos esta función, este método. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo que calcular el área de un triángulo, ¿cómo era la operación? La operación matemática que hacíamos cuando éramos chicos en la escuela. ¿Cuál era para sacar el área, la superficie de un triángulo? ¿Cómo era? Fue hace tantos años. Imagínense que fuera, no sé, base por altura. ¿Y la del círculo, cuál era? Pi por radio al Por cuadrado. radio al cuadrado. Y Seguimos por ahí nomás. radio al cuadrado, pone. Entonces, bueno, vamos a hacer pi por radio al cuadrado. El triángulo era base por altura dividido 2. Muy bien, muy bien. El chico, ¿qué pasó? ¿Te hicieron la tarea? Igual yo tampoco me acordaba mucho. Ahí está. Base por altura era para el cuadrado. Base por altura dividido. Creo. ¿Sí? Bueno, entonces ponele, acá tenemos dos operaciones que son distintas para sacar el área, la superficie, como quieran decirle, de la forma geométrica, en este caso triángulo y en este caso círculo. Entonces, ¿qué pasa? Si bien vamos a usar este método en las dos, lo que tiene, que decimos, bueno, yo para acá, para sacarla en el círculo, yo el calcular área, yo qué tendría que necesitar, necesitaría pi, necesitaría el radio al cuadrado. Entonces, las variables que usaría serían estas, o los valores que yo necesitaría.
Sin embargo, fíjense que en esta yo no tengo un radio, no tengo pi, pero necesitaría la base y la altura. Entonces, las variables que tendría acá serían distintas. Entonces, básicamente, para acá tendría que crear X variables y para acá otras distintas. Pero el método al final del día sigue siendo el mismo, sigue siendo calcular área. Entonces, la interfaz, o mejor dicho, el IDE no se va a quejar si yo acá hago, para calcular el área, base por altura dividido 2, o acá pi por radio al cuadrado, porque lo que le importa es que yo esté usando, que yo esté definiendo ese método que me traje por la interfaz. Después, que yo lo haga con una variable base y otra altura dividido 2, o que lo haga con la variable pi y otra radio y otra cuadrado, lo que sea, no le importa, ¿no? A ver, lo que quiero que quede claro, chicos, es que mientras ustedes usen el método, o definan el método que se traen por la interfaz, después la lógica que ustedes le manden es indistinta. Lo que va a ver el IDE es que ustedes efectivamente estén usando ese método que tenía la interfaz. Que esto es lo que vimos la vez pasada, conocido como polimorfismo. O sea, tenemos el mismo método, pero si lo vemos, en una clase es base por altura dividido 2, y en otro el cálculo es pi por radio al cuadrado. Entonces, obviamente que se van a tener que ver a ver qué propiedad necesito, qué variable, qué valor necesito para cada caso. Para, obviamente, poder cumplir con la lógica que yo preciso. En este caso, sacar o calcular, mejor dicho, el área. Entonces, esto cuando, acuérdense un poquito, por eso que yo le explicaba la otra vez el polimorfismo. ¿Vieron cómo que todo va de la mano, si se quiere? Va todo conectado, así que por eso está bueno también, Agus, cuando decías que estabas un poquito atrasada, que cuando puedan irse poniendo de a poquito al día, está bueno. Así que nada, cerrando un poquito la idea, haga lo que hizo, se trajo estos métodos, pero lo que dijo, bueno, yo para poder darle el uso que necesito, y bueno, voy a tener que crear esta variable. Como acá dijimos, bueno, para calcular el área, y yo voy a necesitar base y voy a necesitar altura. O acá voy a necesitar el pi, o voy a necesitar el radio. Entonces, fíjense que acá incluso se pueden agregar más variables métodos siempre y cuando se respete el contrato. O sea, el contrato en este caso sería, usame estos dos métodos. Después, la lógica que les quieras meter, si querés crear 10 variables para usar ese método, metele. Mientras lo use, todo bien. Por eso les digo que no le importa tanto la lógica que usemos, sino que verdaderamente usemos estos métodos. ¿Me siguen, gente? Sí, sí. A ver el chat. Metan polimorfismo. ¿Alguien más? ¿Alguien se quedó con una duda hasta acá algo? Dejo el chat por si piden. ¿O se fueron? ¿Alguien más se fue? Qué feo. Bien. Bueno, díganme cualquier cosa. Si me cebo, levante la mano, chicos. Saben que quiero que no se quemen. Que lo entiendan, obviamente. Entonces, las restricciones, van a ver, y bueno, que ustedes no permiten implementar métodos. Básicamente, implementar el método sería darle la lógica. Ustedes crearon una interfaz y lo tienen que dejar abstracto al método. O sea, sin definirlo, sin darle la lógica. Es decir, bueno, tenés un método, si querés le podés poner el retorno, pero no decirle, bueno, cómo funciona, qué hace, qué variables tiene. No, tenés un método que acelera, un método que te trae la velocidad. Listo. Después, sos vos el que tiene que meterle la lógica. Por eso las interfaces son bastante genéricas, si se quiere, en este punto, porque, a ver, vamos de vuelta. Acá, interfaz.
En este caso no hay métodos, pero hay atributos, pero no le estás definiendo el valor. Solo estás diciendo, bueno, mira, vas a tener 3 atributos y te estoy diciendo los tipos. Chau. Después serás vos el que le meterá la lógica, el que le meterá el valor. Después, como le dije, todo lo que se plantea es público, porque como una interfaz la pueden implementar varias clases, bueno, podés poner que sea algo privado. No, todo método. Fíjense, acá son públicos. No tienen nada, obviamente, como decíamos, que es público. Acá lo mismo. Los atributos tampoco no tienen private, no tienen protected, nada. Son públicos. Entonces, la interfase, importante. Hacerla, si se quiere, lo más genérica posible. O sea, no implementarlos a los métodos. Los creas, pero no los implementas. Otra, lo que acabamos de decir, el tema del público, el modificador de acceso. Y bueno, las interfaces pueden definir variables, pero, a ver, hay que tener en cuenta que la variable va a quedar pública también. Se podría llegar a modificar el día de mañana y sí, no es tan difícil, pero se podría modificar. Pero bueno, en el Happy Path lo importante es que eso no pase o no debería pasar, pero a ver que se puede, modificar se puede. Pasa que si después la haces privada y viste ahí ya se te complica un poco para implementar. Pero bueno, esto tanto no se enrosquen, lo importante sí que les quede de que tienen que hacer el método lo más genérico posible y después que la clase que las use, bueno, ahí vea qué lógica le mete. Y bueno, las conclusiones para ir cerrando el tema este de interfaz. Fíjense que no son complicadas de definir, porque ¿qué hicimos? Básicamente lo mismo que hacemos class auto, class pepito, lo mismo ponemos en vez de class interfase. El nombre, abrimos llaves y ponemos los métodos, los atributos. Y encima no le ponemos lógica. Entonces, se te hace fácil. Y fíjense, se usan bastante cuando son programas más complicadas, si se quiere, o más, ¿cómo decirlo?, más grandes. Pero bueno, está bueno que, como incluso con el ID que tienen, incluso TypeScript te va diciendo, che, podés usarlo como un tipo, fíjate que le estás errando acá, fíjate que te falta esto, etcétera. O sea, está bueno eso, esa pequeña ayuda que te da. Y volviendo un poquito a lo que les dije antes, tenés un poquito más de código y sí, pero, qué sé yo, en el caso de TypeScript podés usar un tipo en vez de hacerlo un number o decir, uy, con un valor no me sirve, listo. Le pones una interfaz, o sea que el tipo de una variable es una interfaz y le pones dentro de la interfaz todos los valores que se te cantan. Y a la larga te va a beneficiar en lo que es el tema del código, el tema de no repetir tanto y demás. Pero bueno, esto con la práctica lo van a ir sacando en eso que quédense tranquilos y tranquilas. Pero bueno, hasta acá. ¿Se entendió qué son las interfaces? ¿Para qué sirven? ¿Qué es lo que vienen a suplir en la programación orientada a objetos? ¿Cómo se definen? ¿Cómo se usan? ¿Eso lo entendieron, gente? Sí, yo te quería preguntar, pero más de una duda, así que me surgió en el momento, quedé pensando si después se lleva a cabo o no. Una clase no puede heredar de otra y al mismo tiempo tener una interfaz de otra, ¿no? Una implementación de interfaz y una herencia de otra clase. Y por lo general no, sería mala práctica. No tiene sentido tampoco, ¿no? No Pues tiene, para eso porque está la para eso interfaz. creas otra interfaz, ¿viste? Bien. Porque lo que tiene que la interfaz también a nivel programa, a nivel, ¿cómo te puedo explicar? A nivel de performance, consume menos recursos, menos espacio que una clase. Perfecto. Por decir una tontería, que una clase te ocupa 1 mega y una interfaz capaz que 200K. Entonces, y bueno, para lo que me ocupa una clase me hago 3 interfaces, ¿viste? O sea, es algo muy nimio que tenés que andar con lupa viéndolo, ¿viste? Pero Sí, pero que tenés a un nivel cambio. de escribir el código también, bueno, te simplifica entonces, si va a ser un código muy largo que tiene, como decías vos,
muchas clases, sí, te conviene entonces utilizar las interfaces. Sí, obviamente que ahora cuando están arrancando, chicos, mucho uso, la verdad, no les van a ver. Yo la verdad nunca había usado hasta que entré en un proyecto cuando estaba en Kotlin, que era, pero un montón, creo que eran 288 clases o 300, era una locura. Y bueno, ahí sí no queda otra que hacer interfaz, que usar interfaz, que yo al primero decía, no sabía para dónde salir. Después cuando le empecé a usarte, mirá, está bueno, porque llamaba a la interfaz, listo, me ahorraba de poner código, pero imagínense, eran 200, casi 300 clases. Tenés un programita de 2 clases, meh, para que decía hago 2 clases padre y listo. Pero bueno, como les digo, depende del contexto en el que estén laburando. Además de Rodri, ¿alguien más, chicos? ¿Alguien que haya quedado, algo que no le haya quedado muy claro del todo respecto a eso de las interfaces? Hasta ahora, en teoría, bien. No sé cuándo haya ejercicios y eso. No, los ejercicios son como estos que les mostré acá, son hacer una interfaz, hacer una cosa así, como estos. Por eso les puse estos ejemplos acá, esto del ejemplo auto, el otro acá de hacer un tipo. O sea, son de estos, quédense tranquilos, tranquilas que no son complicados. Entonces, bueno, gente, si les parece, vamos a seguir con lo último que queda, que es la parte de abstract, que básicamente los abstracts son clases abstractas. Pero por lo general, cuando lo busquen por internet o cuando lo escuchen, lo van a escuchar así. Y un poco ya estuvimos hablando de cosas abstractas. ¿Y qué entienden ustedes que es algo abstracto? Y por lo que vimos es eso, es que no se les otorga un valor o una definición en caso de los métodos de cómo proceder. Exacto, es algo que no está totalmente definido. O sea, estos que vimos acá, o sea, estos son métodos abstractos. Porque no tenés una implementación, no tenés un valor, no tenés una lógica ahí atrás. Entonces, cuando lean sobre clases abstractas, básicamente estamos ante una clase abstracta o a un método abstracto cuando no ha sido implementado. Si digamos una clase tiene el método volar, tiene el método calcular y está bien definido, tiene la lógica, todo, bueno, tenemos una clase concreta, me quedó en inclusivo la cosa. No, porque era concreta. Para mí. Entonces, tenemos una clase que está bien definida, es una clase concreta, pero cuando pasa que en una clase tenemos un método que es como este tipo, acá tenemos un método así vacío, o sea, no tiene nada, no tiene lógica, bueno, estamos ante un método abstracto. Y si hay por lo menos un método abstracto, ya la clase se vuelve abstracta. Imagínense que yo en la clase tuviera calcular área, acá tuviera val1, val2, poner, y después tuviéramos acá que va a ser, no sé, val1 por val2 igual a lo que fuere. O sea, acá tenemos un método que está implementado, que está definido y que ya te dice qué es lo que necesita y qué es lo que va a hacer. Entonces, acá tenemos una clase concreta. Pero, si tuviéramos otro que es, no sé, esperar, y tuviéramos esto así, tenemos un método que no está definido, es un método abstracto. Por lo tanto, esta clase pasa a convertirse, imagínense, bueno, que no tuviéramos esto, en una clase abstracta. Por más que tuviera 20 métodos que estuvieran, por más que tuvieran 20 métodos que están todos bien definidos, están bien implementados, ya si tiene solo uno que no tiene implementación alguna, listo, la clase es abstracta. Lo que tiene
que estos dos temas se explican juntos porque fíjense que si vamos al caso, la interfaz puede ser un conjunto de ¿qué? De métodos abstractos y de atributos que no tienen un valor definido. Pero hay veces que va a haber clases, y acá fíjense, lo mismo pasa con una interfaz, no se puede instanciar. Una clase va a ser abstracta, como le dije, si tiene algún método abstracto. Por ejemplo, acá tenemos un primer nombre que tiene una lógica, pero al fin de cuentas la lógica está vacía, porque te dice un nombre, sí, pero no tenés un valor. No tenés definido el nombre. Tenés un atributo de tipo string y tenés acá el método con una lógica, pero no te va a devolver un valor. No tenés algo que al final del día pueda darte un valor definido. Te va a devolver Pepito, Rodrigo, Adrián, Hernán, no. Esto, ustedes se dan cuenta que es abstracto cuando decís, mira, si yo por sí solo esto le doy para que ande ahora, y no me va a andar. No me va a devolver nada, te va a decir error, porque dice, che, pará, me está diciendo que te tengo que devolver un nombre, pero ¿dónde le definiste el nombre? O tuviera, no sé, el método acelerar. Console log, acá acelerando más, no sé, aceleración, valor de aceleración. Sí, pero no tenés definido en ningún lado. Entonces te va a tirar un null, te va a tirar un vacío. No. Bueno, si por sí solo no se completa, o mejor dicho, no se satisface, suena medio raro, suena medio raro, me hago cargo. Estamos ante un método abstracto. Entonces, una cosa que acá les pusimos, que no es posible instanciar una clase abstracta. Porque, fíjense que yo hubiera hecho con mi instancia es igual a new base. O sea, a una instancia de esta. Te va a tirar un error, porque si no, pará, estás queriendo instanciar algo que es abstracto, que no tiene un valor, que no está definido, que no está completo, si se quiere. Por eso una clase abstracta, al igual que una interfaz, no la vas a poder instanciar. Pero sí podés instanciar una clase que le implementó, a lo mismo que la interfaz. Fíjense, acá tenemos la clase abstracta base, que tiene un método que dice que es abstracto. Ya de por sí con la palabra reservada, o así tuviera nomás el getNombre, estaríamos ante un método abstracto. Tenés el imprimir nombre, pero bueno, también este imprimir nombre no te va a servir, pero ya de movida, si ven un abstract, ya te está dando la pauta que toda la clase va a ser abstracta. Y después lo que se hizo una clase derivada, a diferencia de las interfaces, gente, las clases abstractas son, como su nombre lo indica, son clases. Por lo tanto, al ser clases, yo no las implemento, sino que ¿qué? A una interfaz la implemento y a una clase la podés heredar. puedo heredar, la heredo, perfecto. Por eso es que clase derivada extend, o sea, hereda de la clase base. Me traigo este método abstracto, pero fíjense que lo dice. Lo completé, si se quiere, le di valor para que digan, porque el nombre, bueno, no tenía nada. Y ahora le digo, bueno, este nombre me vas a retornar Laura. Completé la lógica, si se quiere. Por lo que yo acá estoy creando una instancia, estoy creando un objeto de esa clase que lo puedo hacer. O sea, yo no puedo crear una instancia de la clase abstracta. Primero, sí o sí tengo que tener una clase que la herede,
que defina bien esos métodos que eran abstractos, que los implemente, que le dé, o mejor dicho, que complete la lógica. Porque fíjense, si yo hago andar este código, ¿me va a retornar algo o no? ¿No debería retornarte Laura directamente? Sí, o sea, va a andar, quiero decir que se va a completar. Si yo pongo que ande el código, sí, me va a retornar, me va a dar un valor. Que en cambio, yo hubiera hecho el get nombre así derecho, me decís, no, macho, falta valor, ¿qué nombre querés que te dé? Entonces, por sí solo, no está siendo suficiente. En cambio, acá, cuando esta clase la heredó, ya con este return, yo ya hago que haga algo este código. Que no me devuelva un error o un vacío o un null. No, ya me devuelve algo. Por lo tanto, ya se satisface, ya sirve, ya no es un método abstracto. Por lo cual, yo puedo crear un objeto de esta clase. Pero lo que no podría hacer es que, perdón, lo que no podría hacer es derecho crear una instancia de una clase abstracta. Primero, sí o sí, la tengo que heredar por otra. O si quieren, pónganse, la tienen que implementar. Mientras no se lo confundan con la interfaz, todo bien, pero bueno. Una vez que la clase la heredó y completó el código, si se quiere, o sea, creó un código suficiente, ahí sí, yo podría instanciarla tranquilamente. O sea, fíjense que es muy parecido, pero es muy parecido a las interfaces. Lo único que va a cambiar, o sea, van a haber métodos abstractos, en las interfaces también hay métodos abstractos, o sea, métodos que no se han terminado de implementar, no se le ha terminado de dar la lógica, si se quiere, o sea, quedaron como métodos más genéricos, pero lo que tiende que uno es una clase, fíjense que va a tener class, y el otro es una interfaz. Pero después fíjense que casi lo mismo, fíjate. En la interfase tenés métodos genéricos, métodos abstractos. Bueno, acá estamos en la misma. Lo único que uno es una clase, ergo se puede heredar, y lo que tiene que al heredar, acuérdense que nosotros, si estamos heredando una clase abstracta, no podemos heredar de otra, porque ya volvemos al tema de la herencia simple. ¿Se acuerdan que hablamos lo primero de la herencia simple versus la herencia múltiple? Bueno, ahí ya, esto es una clase. Si bien será una clase abstracta, tendrá métodos que no están del todo definidos, lo que quieran, pero es una clase abstracta. Es una clase, mejor dicho, al final del día. El otro, o lo otro, mejor dicho, es una interfaz. ¿Tienen similitudes? Sí, tienen similitudes, pero acuérdense que uno es una clase y el otro no. Y bueno, el resultado que recibiríamos, si hicimos acá constancia, porque puedo crear una instancia de la clase que heredó esta, más no de esta, el resultado que voy a tener es este que ponemos acá. Entonces, al igual que una interfaz, ¿se acuerdan que la interfaz es como un contrato que tenemos que usar? Si hay 3 atributos, bueno, darle valor a 3 atributos. Hay 5 métodos, darle la lógica a esos 5 métodos. Bueno, con las clases abstractas lo mismo. No implementas alguno de los métodos y bueno, te va a generar un error. Porque vos te estás trayendo algo, digamos, el nombre, que le falta una lógica dentro para que esté completo. Entonces vos le tenés que dar esa lógica. Le tenés que dar esos valores, si se quiere. Así como las interfaces. Entonces vos no lo das, pumba, te tira un error. Y fíjense que son muy parecidos, pero
muy, pero muy parecidos. Y vos decís, bueno, pero ¿cuándo uso uno? ¿Cuándo uso otro? Y más que nada por un tema de diseño. A ver, lo que tiene que la clase abstracta, yo digamos que yo, clase Matías, solo puedo heredar de una clase. Eso lo sabemos. Entonces, si tengo una clase abstracta y digo, uy, me serviría ese método, yo le doy la lógica. Bueno, yo solo puedo heredar de esa clase abstracta y ninguna otra más. En cambio, si pudiera implementar la interfaz Pepe, la interfaz Popo, la interfaz lo que fuere. Entonces hay que ver qué te conviene. Si vos decís, no, yo solo necesito un método, bueno, heredo de tal clase. O necesito muchos métodos que están desperdigados en varias clases y como no puedo heredar de varias clases a la vez, y bueno, entonces más vale empiezo a implementar interfaces. Otra cosa que las clases abstractas por lo general son mucho más genéricas que una interfaz. Y por último, como le digo, el uso de interfaz es buena práctica, pero como siempre digo, depende del diseño que estén haciendo, amén de que les van a servir mucho mejor las interfaces en proyectos grandes. En proyectos pequeños que me decís, bueno, solo tengo que heredar de un lado y bueno, listo, vamos de una clase abstracta. Que sí necesito varias cosas y bueno, ahí necesito varias interfaces. Pero como le digo, depende, como son muy parecidos los funcionamientos, obviamente por esas limitaciones, como le digo, una es una clase, otra es una interfaz. Yo solo puedo heredar de una clase abstracta a la vez. Yo, por otro lado, puedo implementar a la vez un montón de interfaces. Tienen sus diferencias. Como también tienen sus similitudes. ¿Van a encontrar métodos abstractos en las dos? Sí. O sea, métodos sin implementar, sí. En una, bueno, va a encontrar, no sé, la palabra abstract. En las interfaces no van a encontrar la palabra abstract, solo lo encuentran en las clases. Las dos no se implementan, las dos no se instancian. O sea, tienen sus similitudes. Pero bueno, como les digo, depende qué es lo que ustedes estén buscando hacer o qué tanto sea el alcance de lo que necesitan. Y por último, volviendo a esto que vimos, ¿qué es un método abstracto? Un método vacío. Que fíjense, lo que te dice que se debe hacer, no sé, el método vacío de calcular área. Pero no te dice cómo se debe hacer, no tiene la lógica, sino que las clases hijas, en el caso, ¿de qué tipo de caso estamos hablando? A ver, de un método abstracto, ¿dónde lo estamos encontrando? ¿En una qué? Hola, hola. ¿Cómo era la pregunta? Que si estamos hablando de un método abstracto, ¿en dónde vamos a encontrar un método abstracto? Te dice, tenés un abstract method. Tenés esa palabrita reservada abstracto. ¿Tiene una interfaz? En una clase. O sea, si tenés una clase, si tenés el método abstracto, tenés definido abstract method, bueno, listo. Ya estás hablando de una clase abstracta. Pero bueno, como les dije, a ver, tienen similitudes. Más que nada ustedes se van a dar cuenta si ven que el título del lugar donde está el método dice abstract class, listo, es una clase. O dice abstract, ya va a ser una clase. Las interfaces, si bien un getNombre o un calcular área así sin nada es un método abstracto, no van a tener la palabra reservada abstract en ellas. Las interfaces, ustedes no van a ver la palabra abstract. Pero sí, en caso de una clase abstracta, sí lo van a ver. Entonces es un poco confuso al principio, pero una vez que le agarren la mano, quédense tranquilos, tranquilas que sale con fritas. Pero al final del día, métodos
que no estén implementados pueden ser vistos tanto que por eso genera la confusión tanto en interfaces como en clases. Pues son métodos que no tienen lógica, que están ahí, pero bueno, faltan terminar de crearlos, si se quiere definirlos, de implementarlos. Y lo que tiene, bueno, esto que acabamos de ver, una clase abstracta, es una clase. Tiene atributos, tiene métodos, tiene un constructor, pero por lo menos un método va a ser abstracto. Por lo general van a ver que dentro de la clase abstracta, algún método va a tener la palabra abstract. Y listo, y ahí ya te queda tranquilo que es una clase abstracta. Si es que no tiene el nombre derecho a la clase antes de la palabra class. Y después, como decíamos, tanto las interfaces como las clases abstractas no se pueden instanciar. O sea, no se pueden crear objetos de interfaces o objetos de una clase abstracta. Porque imagínense, algo abstracto es algo que no está definido. Nosotros sabemos que una clase es un molde. Por ejemplo, volviendo al primer ejemplo que siempre le digo, no sé, un molde de hacer bombones. Tenemos la clase molde, que va a ser que todas las instancias que cree yo a partir de ella, o sea, todos los bombones que yo cree, ya sea un bombón de chocolate blanco, un bombón de chocolate negro, están definidos en el sentido de que van a tener, no sé, tiene la forma de una rosa, el molde. Bueno, todos los bombones van a salir con forma de rosa. Obviamente algunos pueden ser de chocolate con leche, otro de chocolate blanco, otro de chocolate con almendras, o sea, tienen sus propias, algunos rellenos con dulce de leche, pero todos van a tener una forma definida porque salieron de un molde que estaba definido. O sea, si yo tengo un molde con una forma, puedo crear varios otros objetos con la misma forma. Pero en cambio, una clase abstracta es como si yo tuviera un molde sin forma. Entonces yo no puedo crear objetos a partir de eso. ¿Por qué? Porque el molde no tiene forma, puede ser infinito si se quiere. Por eso es que tiene que venir una clase primero, decir, bueno, pará, yo me traigo el molde ese, o el método molde, y le doy tan forma. Y una vez que yo le di forma, digo forma pétalo de rosa, forma autito, forma osito, ahí sí puedo crear instancias, puedo crear objetos. Por eso es que tanto la interfaz como la clase abstracta no se pueden instanciar. Y por último, lo que hablamos un poco de herencia múltiple, que como no hay herencia múltiple en TypeScript y tenemos que traer varios métodos y tenemos diferentes clases, y bueno, vamos a usar interfaces. Y lo que tiene que usar interfaz es bastante estricto el tema, ya que sí o sí tenemos que implementar todo lo que tiene la interfaz. Tiene 3 atributos, le tengo que dar valor a 3 atributos. Tiene 2 métodos, me tengo que traer a esos 2 métodos y darle una lógica. Y también pasa igual con el tema de la clase abstracta. Pero por lo general se ve más esto en las interfaces. Pero bueno, ¿cómo les puedo explicar, chicos? Tienen sus pros y sus contras y tienen sus similitudes y sus diferencias. Y sé que ahora les voy a dejar más preguntas que respuestas, seguro, pero más que nada esto lo van a ver con la práctica. Así que nada, quédense tranquilos y tranquilas que esto lo vamos a seguir viendo, lo vamos a seguir practicando. Y bueno, como hablábamos hoy, con la práctica lo van a entender mucho mejor y se van a dar cuenta cuándo les conviene usar una interfaz o cuándo les conviene usar una clase abstracta. Y si siguen vivos hasta acá, más o menos, me pudieron seguir Sí, sí. o ya los terminé Sí, de sí. quemar totalmente. Estamos. Es complicado, o sea, tienen que probarlo, pero básicamente recuerden, si ustedes tienen un método que les conviene usar en varias clases, no sé, el método despegar en varias clases aviones, y bueno, vamos a heredar.
Pero si tenés varias clases, clase auto, clase avión, que tienen similitudes, pero tienen sus diferencias, y que vos no te va a servir heredar nomás de un lado, y vamos con interfaces. Porque voy implementando, voy usando las que yo necesito. Si vos me decís, bueno, todos vamos a tener los mismos métodos, porque somos todos aviones, bueno, listo, hacete una clase padre y hereda todo ahí. Si vos decís, uy, sí, pero el biplano no acelera de la misma forma. Bueno, querés dejar el método mucho más genérico para que cualquier tipo de avión lo pueda usar. Bueno, entonces déjalo abstracto, déjalo de lo más genérico posible. Entonces, listo, la clase esa va a ser una clase abstracta. Pero bueno, como les digo, depende el uso que le tengan que dar y cómo sea el problema. Y a ver si siguen vivos o ya se me fueron todos. Bueno, 15 no, seguimos con carrera. Así que bueno, nada, gente. Hasta acá es la clase de hoy. Sí, es un montón, lo sé. Le van a tener que dar sus cuantas releídas a esto para que les quede claro. Pero por lo pronto les voy a dejar, bueno, ya no llegamos a hacerlos en clases, así que vamos a hacer así, si les parece. Los ejercicios que yo le iba a dar para que hagan en clase, más los que le iba a dar mañana para que tengan para el jueves, vamos a hacer lo siguiente. Estos dos ejercicios, uno que es definir la interfaz auto, implementar la clase de autocarrera, autofamiliar, que es bastante sencillo porque pueden incluso guiarse en los ejemplos que están. Y el otro, hacer una clase abstracta, que también pueden usar los ejemplos que ya tienen. Son relativamente sencillos. Así que, si les parece, chicos y chicas, estos dos ejercicios que vamos a hacer en clase, se los dejo para que los hagan en estos días y para que más o menos ya los traigan hechos para el próximo jueves. Y si por A o por B no los pueden terminar, los terminamos en clase. No les voy a dar ningún otro ejercicio mañana como para no matarlos, salvo que alguno me pida alguno y diga, che, estaría bueno, los terminamos rápido. Bueno, le dejo algún otro más para que pruebe, pero bueno. En principio, y si están todos de acuerdo, hacemos eso. Les dejo estos dos ejercicios para que lo hagan tranqui en la semana. Si tienen alguna duda, se me pueden preguntar a mí o le mandan al tutor que tengan asignado. Y el próximo jueves los vemos ahí entre todos. ¿Les parece? Sí. Sí, sí. Está bien. Dale, Mati. Sí, sí. Dale. Sí, Listo. Así que bueno, gente, voy a dejar de grabar.